Ok, buenas tardes compañeros. Este video junto con el audio se realiza para las clases de la Universidad de la UCA y vamos a ver el tema de multicolinealidad. Voy a presentar mi pantalla porque también hay que mostrar esto en Meet. Aquí está. Y rápidamente pasamos a la naturaleza de la multicolinealidad. Ya les digo que me pueden interrumpir cuando quieran, así que no hay ningún problema. Bien, vamos a ver esto de la naturaleza rápidamente para pasar ya propiamente a los temas de ejemplos, ¿no? Propiamente. Entonces, bueno, escuchamos aquí un poco las campanadas de la presentación. Se trata un poco de ver ¿por qué existe la multicolinealidad? Empecemos con definirla. La multicolinealidad es la asociación o la correlación entre las variables explicativas. Se supone que uno de los supuestos, el décimo, de hecho ahí lo menciona, es de que no debería de existir una relación entre las variables explicativas. Sin embargo, en la vida real eso sí sucede. Entonces, algunos autores plantean que no es un problema de existencia o de inexistencia, sino es un problema de grado. Entonces, cuando el grado es muy alto, y vamos a ver métodos para determinar eso, va a suceder lo mismo que con autocorrelación y heterocedasticidad. El error estándar de ese estimador va a crecer y por tanto los intervalos de confianza y las t calculadas se van a ver perjudicadas. Los intervalos de confianza se van a hacer más amplios y las t calculadas se van a hacer más pequeñas. Bien, la naturaleza pues entonces de la multicolinealidad es de que podemos tener problemas con los métodos de recolección de datos. Esto habla pues de que las encuestas pueden ser o bien poco representativas o bien también pueden ser poco en número. De ahí se habla un poco de la micronumerosidad. Entonces este es un problema, el tener pocos datos en este sentido. Por eso es que también con los datos de panel, cuando se cruza, y esto se verá en econometría 2, en econometría aplicada, cuando se cruza el análisis transversal con el análisis temporal, se desarrolla los llamados datos de panel. Aumenta por tanto el número de observaciones, porque ya no solamente se ven, digamos, los 200 países que hay en el mundo, digamos, sino que además de esos 200 se ve cómo viajan en el tiempo, cómo evolucionan en el tiempo. Si tú ves 20 años, esos 200 países, pues vas a tener una muestra mucho más grande. Entonces, esto es lo que hacen los datos de panel, combatir la micronumerosidad. También tenemos un poco, que tiene que ver un poco el segundo, las restricciones en el modelo o en la población objeto de muestreo. Podemos tener una muestra que por su naturaleza pues tenga pocos datos, ¿no? Pensemos por ejemplo en la EHPM que no tiene una representatividad municipal y que realmente se tiene una representatividad a lo más a nivel de departamentos. Esto puede causar que si queremos hacer alguna inferencia acerca de municipios pues sea limitado. La especificación del modelo. ¿Qué sucede? Bueno, pues si tenemos un modelo que debería de estar con nada más dos variables explicativas, pero nosotros insistimos porque tenemos mucha información supuestamente y ponemos cuatro explicativas, puede ser que estas dos adicionales se relacionen con las dos originales y esto cree un problema de multicolinealidad que no debería de ser. También esto tiene que ver pues precisamente con el modelo sobredeterminado, es decir, cuando tenemos muchas variables explicativas. Bien, ¿qué sucede cuando hay una multicolinealidad perfecta? Bueno, sabemos nosotros que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es el siguiente. Tendríamos esto. El estimador de MCO es igual
a la X transpuesta multiplicada por ella misma, invertida, multiplicada por X transpuesta y Y. ¿Qué presupone esto? Presupone que puedo invertir este par de matrices. Pero la inversión de cualquier matriz, se acordarán ustedes, es el inverso del determinante de A, multiplicado por la matriz adjunta. Independientemente de que la matriz adjunta de A es igual a la matriz de cofactores transpuesta, si nosotros tenemos que el determinante es igual a 0, pues no podemos determinar la inversa. Y si no podemos determinar la inversa, no podemos determinar tampoco los estimadores de MCO. Por tanto, en la medida, y de hecho esto es una forma de medir también la multicolinealidad, si ustedes tienen una matriz que es igual a 0, seguramente algunos de sus vectores o algunos de sus filas son colineales. Es decir, que si esto está formado por tres columnas, x1, x2 y x3, si el determinante de esta matriz x transpuesta x es 0, es que una de estas dos, o al menos dos de ellas, podría suceder que x1 sea igual a 2 veces x2. Si esto es así, hay perfecta multicolinealidad. Si hay perfecta multicolinealidad, el determinante es 0. Si el determinante es 0, no hay inversa. Si no hay inversa, no hay estimadores. Entonces, esto es el problema de la perfecta multicolinealidad. Claro, puede suceder que no sea 0, pero que se acerque a 0. En esa medida, evidentemente, también vamos a tener problemas con los estimadores. De hecho, la varianza residual, se acordarán ustedes, la varianza de los estimadores es igual a la varianza residual multiplicada por esto, x transpuesta x menos 1. En este sentido, entonces, tendríamos que si esto nuevamente tiene un determinante igual a 0, pues no se va a determinar. Y en la medida en que se acerca a 0, esto se va a inflar. Es decir, los errores estándar o las varianzas en un primer momento de los estimadores van a ser muy grandes. Bien, dicho eso, pues continuamos en una revisión rápida, un poco de la naturaleza. Hemos dicho que tenemos estas razones de la naturaleza de la multicolinealidad, y ahora entraríamos propiamente a ver que si existe una multicolinealidad perfecta, pues no se puede determinar los estimadores. Pero, ¿qué sucede también si nosotros nos preguntamos si la multicolinealidad no es precisamente perfecta, es imperfecta? ¿Qué sucede? ¿Cómo la podemos representar? Bueno, pues vamos a representarla. Tenemos aquí la variable, digamos, con los esquemas de Valentine, tenemos aquí la variable y. Vamos a ponerla así. Tenemos también a la variable x2, o x1 mejor dicho. Y tenemos a la variable x2. Evidentemente, en este caso particular que estoy planteando, tendríamos entonces que no hay ninguna multicolinealidad, que todo lo que está aquí está siendo explicado por x2 y esto está siendo explicado por x1. Aquí no hay ninguna multicolinealidad, y de hecho la correlación siempre coincide con la correlación parcial. Pero ¿qué sucede en este otro esquema que voy a plantear a continuación? Voy a poner con otro color. Vamos a ponerlo con un color azul. ¿Qué sucede cuando tenemos a y, tenemos a x1 y tenemos del mismo modo a x2? Bueno, pues lo que va a suceder es de que tenemos aquí y, x1 y x2, que lo que va puramente a explicar x2 solamente es esta parte,
y lo que va a explicar de manera pura x1 solamente va a ser esta parte, y que por tanto va a haber una colinealidad que voy a poner aquí en rojo en esta parte. Esto es lo que perjudica precisamente porque tanto lo explica x1 como x2. Esto puede hacer entonces que incluso una variable que tiene signo positivo, una variable x que tiene el signo positivo hacia y, que impacta de manera positiva, pueda hasta incluso cambiar su signo. Ese de hecho también es una forma de detectar la multicolinealidad, el cambio de signo. Aparte de r cuadrada muy alta, t calculadas bajas, también los cambios de signo pueden ser un síntoma, como los médicos, ¿verdad? Un síntoma de multicolinealidad. Entonces, esto es propiamente la correlación parcial. Es decir, propiamente la correlación de x2 hacia y. Y esto sería la correlación parcial de x1 hacia y. ¿De acuerdo? Ya no coincide la correlación, la correlación simple con la correlación parcial, que está en azul. César, ¿Sí? Adelante. es que no me queda claro en el segundo diagrama en el que está haciendo. Sí. O sea que en la parte azul, donde está en común, eso es lo que explica, o no sé si entendió mal, estoy procesando. Eso es lo que explica x1 en y, pero y así la otra parte azul. Así pero es. Lo rojo, no lo explican, se sobrepone, es la multicolinealidad precisamente lo que está en rojo, es lo que se solapa, lo que se sobrepone entre x1 y x2, es decir, imaginémonos que queremos explicar el ejemplo clásico de cuando se trata de estos temas. Vamos a ver el consumo. Queremos explicarlo. Habitualmente en la regresión keynesiana, el consumo se explica con el ingreso. Pero ¿qué sucede? También a veces se suele poner a la riqueza. Si eres muy rico, pues vas a consumir más. Ahora bien, la riqueza y el ingreso se correlacionan. Alguien que es rico va a tener mucho ingreso. O sea, es casi una cuestión sine qua non, ¿no? Entonces, hay un solapamiento, una multicolinealidad o una colinealidad entre riqueza e ingreso. Y en este caso, cuando ponemos un modelo, fíjense, el modelo original sería y igual a alfa más beta, sería el ingreso, más, ¿verdad? Bueno, solamente en la keynesiana sería así, donde beta es la propensión marginal al consumo. De hecho, me gustaría poner más bien aquí con C. Y en un segundo momento, ¿qué sucede cuando nosotros ponemos a la riqueza? Entonces pondríamos beta y ingreso, beta 1 y beta 2. Pero ahora riqueza. Pues, se supone que el impacto de beta 2 y beta 1 debería de ser positivo. Es decir, el impacto de riqueza y de ingreso debe de ser positivo hacia el consumo, pero puede suceder que si es muy alta la correlación entre las dos variables explicativas, en lugar de que sea positivo, puede ser incluso negativo. Síntoma de multicolinealidad. ¿De acuerdo? Y eso sucede cuando esta parte roja es más grande que esta, que es en azul. ¿De acuerdo? Eso es un poco la idea. Entonces, nuevamente, el coeficiente de correlación, ustedes saben que es la asociación que hay entre una variable y otra. En este caso queda claro, y lo voy a poner en café para que me explique mejor. O sea que podría como afirmar que con la multicolinealidad, ¿sí? Las variables explicativas sí pueden estar explicando en un porcentaje a la variable dependiente, pero al estar relacionadas entre sí,
se ve disminuido su impacto, su explicación. Exactamente. Está contaminada su explicación. Ve que el área en café ahora mismo del esquema que está a la izquierda tiene un área muy grande en X2. Pero ahora en el esquema de la derecha, esto que ahora está en azul, en rayas, esta área ya es menor que la que teníamos acá. ¿Por qué? Porque está contaminado ahora, por la colinealidad que existe entre X1 y X2. Entonces, para evitar eso, se intenta no utilizar el coeficiente de correlación simple. Este que está aquí, Cristina y compañeros, este que está aquí es el coeficiente de correlación simple, la asociación simple. Pero este que está acá es el coeficiente de correlación parcial. ¿Cuál es el coeficiente de correlación parcial? Vamos a decir la noción. Tiene una matemática especial, pero la noción es muy simple. Es decir, es la correlación que hay originalmente entre X2 y Y, ¿de acuerdo? La correlación, pero quitándole, descontaminándole la correlación que tenemos entre X1 y X2. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de correlación parcial. Entonces, esta medida, entre comillas, pura, descontaminada de esto que está en rojo ahora mismo, es el concepto de correlación parcial. Y también es una propuesta por parte de algunos autores o de algunos econometristas para medir precisamente la multicolinealidad, es decir, ver de qué tamaño son las correlaciones parciales. Seguimos entonces. Ya les digo que me pueden interrumpir en cualquier momento, porque como no puedo ver lo de la manita, ¿vale? Entonces, bien, ya vimos los diagramas de Valentin y vámonos ahora propiamente a las consecuencias. Bien, ante la presencia de multicolinealidad, lo que hay que decir es que no se pierde el concepto de insesgadez. Es decir, la propiedad de insesgadez no se pierde, sigue estando intacta. Sin embargo, sí que se destruye, aquí dice que no, pero sí que se destruye la propiedad de varianza mínima. Es decir, que tenemos que se incrementan, se ensanchan, se engordan las varianzas, por tanto dejan de ser ineficientes. Ya vimos que este es un problema de regresión muestral. Desde luego el problema de regresión poblacional no debería de tener eso, pero ya sabemos que cuando hablamos de muestras podemos arrastrar en ese muestreo poca información o información que puede estar solapada una con otra. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, aun cuando los estimadores MCO son insesgados, estos presentan varianzas y covarianzas grandes. Ese es uno. Los intervalos de confianza tienden a ser más amplios. La razón T o las T pueden ser no significativas. Los estimadores MCO y sus errores estándar son sensibles a pequeños cambios en la información. Es decir, cuando metemos más observaciones, la propensión marginal, digamos, al consumo, pensando en la ecuación de Keynes, si era antes de 0.8, digamos, en El Salvador, que por cada dólar que entra se consumen 80 centavos, si hay problemas de multicolinealidad porque metimos también la variable riqueza en esa ecuación, pues a lo mejor ese 0.8, metiendo más información, cambia a 0.5. Es un cambio muy drástico para una propensión que debe de estar entre 0 y 1, y que generalmente en países como los nuestros está rondando el 0.8. Ahora bien, esto es también pues un síntoma, el que cambien mucho, al doble, los estimadores, y también incluso que cambien al doble sus errores estándar, pues es un síntoma también de multicolinealidad. ¿Cómo lo detectamos? Bueno, lo detectamos con el famoso factor de inflación de varianza. El factor de inflación de varianza, o el BIF en inglés, ¿no? Es
no otra cosa que esto. No es más que el inverso de 1 entre la correlación entre las variables explicativas. Entonces pensemos, aquí podemos pensar, y le voy a pedir a Cristina que me ayude en este sentido. Pensemos que entre riqueza y entre ingreso hay una correlación de 50%. ¿Cómo va a afectar o cómo va a ser el factor de inflación de varianza? Bueno, empezamos con el ejemplo incluso más simple, Cristina. ¿Qué sucede si R cuadrado, el R cuadrado, no el coeficiente de correlación, sino el R cuadrado entre la riqueza y el ingreso es 0? ¿Qué sucede con BIF? Hace menos 0. Es 1, ¿verdad? Y entonces tendríamos un factor de inflación de varianza 1, ¿de acuerdo? Entonces eso es bueno porque entonces no hay autocorrelación y no hay ningún factor de inflación de varianza que impacte en los estimadores. Pero pensemos ahora momentáneamente que es 0.5. Ahora, si es 0.5, tendríamos 1 entre 1 menos 0.5, y 1 menos 0.5 es 0.5. 1 entre 0.5 es 2. Ya está aumentando. Ahora vayámonos un poco al extremo. Pensemos que es muy fuerte la correlación, la multicolinealidad entre las dos variables, que es de 0.90. ¿Cuánto sería el BIF? Da 10. 10, exactamente. Entonces, fíjate, compañera y compañeros, que cuando el factor de inflación de varianza, que es lo que más se suele utilizar aquí para detectar la multicolinealidad, va de 1 a 10. Si está el factor de inflación de varianza entre 1 y 10, la multicolinealidad existe, sí, pero pues es mesurada. Pero ahora pensemos, ¿qué sucede si el R cuadrado es muy, pero muy alto? Es de 0.99. 100. Exactamente. Entonces, tenemos varios umbrales. 1, que no existe nada de multicolinealidad. Hasta 10 empieza a ser mesurada. Pero pasando de 10, si es 11, 12, 13, 50 e incluso hasta 100, que es lo máximo que puede llegar. Bueno, no es lo máximo, puede ser todavía más grande. Pero si es incluso llegar a 100, pues es muy grave. Entonces, repito, de 1 a 10 existe, pero no es tan grave. Pasando de 10 e incluso hasta 100 puede ser muy, pero muy grave. Y puede ser incluso mayor de 100, ¿no? Porque si ese R cuadrado es de 0.999999, pues ese inverso se vuelve un número gigantesco. Por eso dice que tiende al infinito, ¿no? Exactamente, entonces va de 1 hasta infinito. Pero generalmente se observa esas cotas. De 1 a 10, mesurada la colinealidad. Mayor que 10, ya empieza a ser grave. Si es 100, es muy, muy grave. Y si es, por supuesto, infinito, pues es un problema muy fuerte. ¿Cuál es el factor de tolerancia? Pues simplemente es el inverso del BIF. ¿De acuerdo? O sea que no tiene gran lectura. Realmente el que se utiliza más es el BIF. Y una tercera forma de determinar la multicolinealidad, que no es la única, ahora veremos que hay más, es el número de condición, que no es más que de la matriz X transpuesta X, esa matriz que habíamos comentado anteriormente, es decir, esta matriz X transpuesta X. Bueno, pues le calculamos su valor característico. Ustedes saben que se llaman de varias formas, eigenvalores o autovalores, ¿no? Bueno, pues el autovalor máximo entre el valor que tiene que ver con la varianza, el autovalor máximo entre el valor mínimo, ¿de acuerdo?, nos da el número de condición. Pero sobre todo aquí nuevamente se utiliza el índice de condición más que el número de condición, que no es más que la raíz cuadrada de ello. Entonces nos dice que tenemos una regla práctica. Si K está entre 100 y 1000, existe una multicolinealidad que va de moderada a fuerte. Mientras que si excede 1000, existe una multicolinealidad grave.
¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, esto es para K. Si le sacamos la raíz, que he dicho que se suele utilizar más el índice de condición, entonces estaría entre 10 y 30 la multicolinealidad, es decir, moderada sería entre 10 y 30, y sería muy fuerte si excede el 30. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea. Ahora bien, entonces tenemos en mente que el factor de inflación de varianza va de 1 a 10, que estamos bien. Si pasa de 10 y va hasta 100, grave. Ahora tenemos el índice de condición, que nos dice que si va de 10 a 30, está mesurada la colinealidad. Pero si pasa de 30, es un problema grave. Estas son las dos pruebas formales que se utilizan mucho en medirla o detectar la multicolinealidad. Bien, ahora vamos a revisar otras formas de detectarla. La multicolinealidad ya hemos dicho que no es un problema de existencia o no, sino es un problema de grado. La multicolinealidad se refiere también a la condición de las variables explicativas que no son estocásticas. ¿Qué es no estocástico? Cuando hacemos una regresión entre ingreso y consumo, suponemos que la relación siempre va a ser positiva. Nunca se nos ocurriría pensar que entre muestreo y muestreo haya una muestra donde salga negativa esa relación, que no es pues no aleatoria, es fija. Entonces pensamos que siempre nos va a salir un impacto de 0.8, una propensión marginal del consumo de 0.8 entre el ingreso y el consumo. No se nos ocurriría que fuera de menos 0.5, ¿de acuerdo? No hay ninguna razón para pensar en ello. Pensamos incluso que aunque sea un muestreo, va a estar alrededor de 0.8 y que el promedio, el valor esperado de ese estimador va a ser 0.8. ¿De acuerdo? Entonces se considera fija, no estocástica, no aleatoria. La R cuadrada, si hay en la regresión una R cuadrada alta y las T son poco significativas, también es un indicador de multicolinealidad. Si hay correlaciones entre los regresores, es decir, con la correlación R es muy alta, pues puede existir multicolinealidad. Si hacemos correlaciones parciales y también observamos que la correlación parcial es muy alta, también. Ahora bien, si existen regresiones auxiliares entre x1 y x2 o entre x1 y todas las demás x y es muy significativa, lo podemos detectar con regresiones auxiliares. Hemos dicho que también los valores propios y el índice de condición o el número de condición y el índice de condición nos pueden ayudar para detectar la multicolinealidad, lo vamos a revisar. Y también, sobre todo, el factor de inflación de varianza y su inverso, que es el factor de tolerancia. ¿De acuerdo? César. Sí. Entonces, pero no sé si estoy interpretando mal. Sí. Digamos, un modelo es aceptable, por así decirlo. No demuestra que un modelo pueda tener multicolinealidad, pero todo depende del grado de eso. O sea, si ya entra como en los umbrales que usted ha mencionado, sí está afectando demasiado nuestro modelo, pero o sea, no hay problema en un modelo que exista multicolinealidad siempre que esté en los umbrales bajos. Exactamente. De hecho, es complicadísimo encontrar una regresión donde no exista colinealidad entre las variables explicativas. Es muy difícil. Siempre va a haber un problema de colinealidad, pero esperamos que sea de grado bajo. Cuando empieza a ser de grado alto, ahí empiezan los problemas, porque en esa medida y en esa proporción se van inflando los errores estándar o las varianzas de los estimadores. Recordemos que la varianza es un adjetivo. Existe la varianza de una variable, existe la varianza del residual, existe la varianza del estimador. Entonces, que el estimador, ¿de acuerdo?, esté teniendo una varianza muy alta, es decir, cuando decimos eso, siempre hay que recordar un poco esto. Si nosotros tenemos la propensión marginal al consumo, que va de 0 a 1, y generalmente sabemos que está en 0.8, alrededor de 0.8, lo que nosotros esperaríamos es que existiera un intervalo de confianza, digamos, de 0.2 hacia acá y 0.2 hacia acá. Es decir, que vaya de 0.6 a lo más a 1. ¿De acuerdo?
Bien, esta amplitud que he puesto aquí tiene que ver con la varianza del estimador. Si la varianza de ese estimador, en este caso de la propensión marginal al consumo, que es la misma a la izquierda y a la derecha, se infla, sea por multicolinealidad, sea por autocorrelación, sea por heterocedasticidad, esto va a hacer entonces que esto se amplíe, ¿de acuerdo? Que crezca, que en lugar de ser eso, pues crezca para acá. Y en un caso, digamos, en otro caso, si hablamos, por ejemplo, del impacto que pueda tener la educación hacia los delitos, por ejemplo, podemos pensar a lo mejor que estamos pensando en un multiplicador que va entre 0 y 1, por ejemplo. Bueno, imaginémonos que fuera 0.2. ¿Qué sucede? Pues que si crece el intervalo de confianza nuevamente, es decir, si crece demasiado para acá, si originalmente está entre 1 o 0.1 y 0.3, pero por efectos de multi, auto o heterocedasticidad esto se incrementa, una de las colas del intervalo de confianza puede estar tocando los números negativos y al hacerlo pasa necesariamente por 0. Por tanto, un valor posible de ese estimador es 0. Que sea 0 significa que no tiene impacto alguno la educación en los delitos. Entonces, por eso puede ser, al ampliarse por alguna de estas tres razones, la varianza de los estimadores, puede hacer que esa variable que estamos analizando no impacte a la variable que queremos explicar, en este caso a los delitos. Entonces, por eso es importante el tratar de que sean, pues que no existan la multi, la autocorrelación y la heterocedasticidad. Van a existir en algún grado, pero que sea un grado, digamos, mesurado. ¿De acuerdo? Bien. O sea, que no me haga ineficaz los estimadores. Los estimadores son ineficaces ante la presencia de esto. Ajá, sí, que esos problemas no me hagan ineficaz los estimadores y por ende el modelo. Exactamente. Ahora bien, se supone que aunque pueda suceder esto, pueda ampliarse porque es ineficaz mi estimador, porque tiene multicolinealidad, porque para explicar el consumo lo puse en función no solo del ingreso, sino también de la riqueza. Bueno, pues lo que va a suceder es de que sí, va a ser ineficaz, pero ante muestreos repetidos, el valor esperado de ese estimador va a seguir siendo el valor parametral. Es decir, no se pierde la propiedad de insesgadez. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. ¿Cuándo sí se pierde esto? Cuando hay falta de normalidad. Por eso es que la falta de normalidad o que el residual no sea normal es muy importante. Hay que cuidarla mucho. Entonces podemos darnos el lujo de que pueda existir algo de multi, algo de auto, algo de heterocedasticidad, pero si descuidamos la normalidad estamos fritos, porque entonces puede ser que esté sesgado nuestro estimador y por mucho que aumentemos nuestra muestra, es decir, aludir al problema de consistencia, por mucho que aumentemos la muestra, no va a tender el valor del estimador al valor parametral, o bien ante muestros repetidos va a ser insesgado. ¿De acuerdo? Ok, vámonos pues. Abramos, por favor, les envié un archivito a Cristina, a Carlos me parece también, a Diego creo que no, discúlpame Diego. Vamos a abrir por favor la tabla 21.1 rápidamente. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí los datos del 70 al 91 trimestrales de los Estados Unidos. Vamos a seguir trabajando con esta base de datos que ya hemos estado trabajando, ¿de acuerdo? Un poco para ya estamos familiarizados con ella, así que no hay que explicar gran cosa. Bien, vamos a hacer la siguiente regresión, por favor. Tenemos ahí el GDP, es decir, el Producto Interno Bruto, Gross Domestic Product. Tenemos a los dividendos, ¿de acuerdo? Tenemos a las ganancias, profits. Tenemos también el gasto en consumo, expenditure. Tenemos al ingreso personal disponible, es decir, el PIB menos los impuestos, ¿de acuerdo?
Entonces se me ocurre hacer una regresión, en este caso, fíjense, del GDP explicado por profits y dividendos. ¿De acuerdo? Ahí está, tabla 21.1. Bien, antes de que le dé enter, pues sería bueno, ¿verdad?, revisar la matriz de correlaciones. Entonces, GDP es una variable que yo quiero explicar y siempre les intento decir que antes de hacer la regresión intenten hacer algunas gráficas. Entonces, GDP explicado por dividendos, por profits, por consumo y por ingreso. Entonces, como grupo, ya sabemos que si queremos hacer un análisis de correlación, una matriz de correlación, nos vamos aquí, análisis de covarianza, quitamos covarianza, ponemos correlación y ahí está. La primera columna es la relevante para nosotros. Nos dice que el GDP se está relacionando en efecto con profits en 87% y con dividendos en 98%. Pero ¿qué sucede? Que dividendos y profits están correlacionados. Tienen un 78% de correlación simple. Con lo cual tenemos un problema ya desde ahí de autocorrelación. De hecho, si en lugar de ver la correlación numérica vemos la correlación gráfica, nos vamos a Scatter y ponemos la triangular, bueno, podemos poner esta, Scatter Plot Matrix. No conviene por cuestiones de visualización. Entonces vamos a poner la triangular inferior. Ahí está. Bien, voy a ver si puedo hacer un poquito más grande estos, a ver si me deja. Vamos a ver si las aumentó o no. Ejes, leyendas. Ahí está, ejes no. Colecua. Bien, entonces leyendas quizás 22. Ahí está, creo que se aprecia muchísimo mejor. No sé qué hice. Vamos a ver qué hice. Quick leyendas, vamos a ponerle 20. Ok. Leyendas 20. Ahí está, ahora sí. Bien, la primera columna, que es la que nos interesa, es el GDP. Y vemos que hay una relación positiva, como debería de esperarse, entre profits y dividendos. Pareciera ser en efecto que es más armoniosa, es armónica entre dividendos y GDP. Y profits, vean ustedes que sí, pero es como por periodos, ¿no? Aquí está un periodo y aquí hay otro periodo. Son como dos regresiones segmentadas, dos subperiodos. En cambio parece ser más constante en dividendos. Bien, pero en todas son positivas. Entonces esperaríamos que hubiera eso. Bien, vamos a hacer ahora la regresión. Dividends. Ok, ahí está. Entonces tenemos en efecto un impacto positivo, son estadísticamente significativas y vamos de forma inmediata a lo que nos compete. Vamos a revisar, ya vimos que la F es estadística, que las T son estadísticamente significativas, sí lo son. De hecho, en efecto se ve que el impacto de dividendos es 4 veces más grande que el de profits, porque 4 por 3 son 12, entonces es 4 veces más grande dividendos que profits hacia GDP. Es decir, que por $1 que se incrementan los dividendos, se incrementaría en $12 el Producto Interno Bruto, mientras que si se incrementa en $1 las ganancias, solamente se incrementa en $3 el GDP. Vamos a ver inmediatamente en diagnóstico de coeficientes el factor de inflación de varianza. Y nos abocamos a ver esto. El BIF descentrado. Y ahí vemos inmediatamente, evidentemente la C no tiene sentido aquí verla, pero sí profits y dividendos, vemos que tenemos un 22 y un 11.
es decir, mayor que 10. Por tanto, ya empieza a ser grave el asunto. ¿De acuerdo? Bien, dices, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, pues podemos transformar el modelo. Bueno, sí, como en autocorrelación y heteroscedasticidad, pero ahora lo vamos a hacer de esta forma. GDP, anteponemos una D, que es la primera diferencia, y cuando digo la primera diferencia, se acordarán ustedes que lo que estamos diciendo, desde aquí lo voy a salvar, voy a poner stats, bueno, está bien así, ecuación MCO con multi. Ok, vale. Ahora, cuando abro yo GDP, vamos a ver, GDP, aquí está, pues tengo estos datos. Ustedes saben que la primera diferencia es en realidad el incremento, tal forma que si yo me voy acá y pongo diferencia, si yo veo la distancia que hay entre este punto y este, pues si se dan cuenta, cae en 12 unidades. Entonces, si saco la primera diferencia, ahí está, 12.5. Regreso a como estaba. Si yo veo la segunda diferencia, de 60 a 96, se va a incrementar ¿en cuánto? En 36 más o menos. Pongo yo la primera diferencia y ahí está el 36. Y así me puedo pasar, ¿no? Entonces son los incrementos que tiene la variable en términos absolutos. ¿Qué sucede? Pues que va a suceder que las primeras diferencias no se van a colinear, no se van a asociar en el mismo grado que si lo hacen las variables absolutas o las variables crudas. Es decir, los datos tal cual. ¿De acuerdo? Entonces, la primera diferencia, ahí está el comando C, primera diferencia entre profits, primera diferencia en dividendos, enter. Ahí lo tenemos. Ahí está, es estadísticamente significativo, tenemos un 37%, pero siguen siendo significativas y sigue siendo todo el modelo estadísticamente significativo, pasa de 4, es 25. Bien, vamos directamente a la varianza, el factor de inflación de varianza, o el BIF en inglés. ¿Qué sucede? Ya está debajo de 10. ¿De acuerdo? Se ha alcanzado la corrección. ¿Cómo podemos corregirlo también? ¿Solamente de esta forma? No, hay todavía otras formas de transformar. Una de ellas pasa por sacar, en lugar de la primera diferencia, las tasas de crecimiento. Entonces, copio esto. Entonces le voy a poner aquí MCO sin multi, versión 1. ¿Vale? Restauramos. Y digo, ok, copio esto porque me puede servir. Aquí abajo, solamente que en lugar de sacar la primera diferencia, voy a seguir utilizando esas mismas variables, pero les voy a sacar la tasa de crecimiento. Hay un comando en Ibius que es @pch. ¿Qué diablos significa @pch? Percent change, es decir, el cambio porcentual. Entonces, anteponemos eso y estamos sacando la tasa de crecimiento. ¿Cuál es la tasa de crecimiento de aquí a aquí? Bueno, pues es el año, la observación final entre la observación inicial menos 1 por 100. Eso es PCH, percent change, ¿verdad? Ok, calculamos, restauramos aquí. Ya lo tenemos. Tenemos el modelo con tasas de crecimiento. Y tenemos un 45%. De hecho, si vemos los errores, vean, se comportan de manera, pues, aleatoria, aparentemente, ¿no? Aparentemente. Fíjense ustedes, ahí tenemos que ante 1% que crece dividendos, 1% que crece dividendos, el PIB crece en 0.09 de 1%. ¿De acuerdo? O dicho de otra forma, si creciera 10% dividendos, crecería en casi 1% el GDP, es decir, 0.9%. Si las ganancias crecen en 1%, crecería
en 0.08 de 1% el GDP. ¿Son estadísticamente significativas? Sí, vamos al punto. Factor de inflación de varianza. ¿Ha bajado? Hemos corregido el problema de multicolinealidad, compañeros. ¿De acuerdo? Se ha corregido. Bien. Dices, bueno, pero ¿hay alguna otra forma? Por supuesto. Tenemos el modelo original y una forma es dividir. Si no queremos eliminar dividendos o profits, porque las dos están correlacionándose, lo que podemos hacer es dividir todo el modelo entre alguna de ellas. Voy a dividir, si les parece, entre profits. Esto nos llama la atención como ¿se acuerdan ustedes? En heterocedasticidad. Entonces, ahí está, dividido entre profits, que en realidad esto pasa a ser C, ¿no es así? Y entre profits, y podemos... ¿Por qué entre profits? Puede ser cualquiera de las dos, no, dividendos, recordarán que tenía un poquito más de fuerza de correlación para explicar GDP. Profits sí tenía fuerza, de hecho déjenme ver si se las muestro. Aquí para GDP explicado por profits y dividendos. Hago la matriz de correlación. Y vean ustedes, para GDP, en efecto, los dividendos explican 98% y profits 87%. Ambas son altas, pero un poquito más dividendos. Ahora bien, el problema es de que hay una correlación entre ellas. Entonces, ¿cuál dejo solita? Pues prefiero dejar solita la que tiene más potencia. Y esta que tiene alta potencia, pero no tiene la misma que esta. Entonces, divido entre profits, ¿no? Por esa razón. Entonces dices, bueno, vale, ok. Le damos un nombre aquí, por defecto, ahí está. Y dices, bueno, pues entonces puedo poner incluso 1 entre profits. ¿Por qué no? Y mantengo la constante. Es estadísticamente significativo. Es 99%, ¿de acuerdo? De explicación. La F estadística es mayor que 4. Vamos a ver qué sucede con el factor de inflación de varianza. Pues está dentro de lo que cabe, ¿no? 5 y 9, menor de 10. Podría también ser una solución. ¿De acuerdo? Podría ser también una solución. Ahora bien, ¿cuál elijo de todas estas posibilidades? Bueno, el que cumpla no solamente la multicolinealidad, sino habría que ver si cumplen, por ejemplo, ¿verdad? La normalidad. La cumple, con lo cual podría ser un buen candidato. Habría que ver si no tiene autocorrelación, etcétera, ¿no? Entonces, no tiene autocorrelación, ¿no? Vamos a ver el otro. Aunque no es tema en este caso nuestro, no es el tema ya. Vean ustedes, sí cumple el de tasas de crecimiento. Vamos a ver si cumple autocorrelación, cumple multicolinealidad, cumple o cumpliría normalidad. Si la cumple, entonces nos quedaríamos con ¿de acuerdo? Las tres propuestas, el dividir entre una variable, el utilizar tasas de crecimiento, el utilizar primeras diferencias, pues pueden ser todos que pasen la multicolinealidad, pero al menos de estos dos modelos que he revisado, este es el que las cumple todas, con lo cual me quedo con ¿de acuerdo? Entonces sería, digamos, mi modelo. Encima, incluso tendríamos que se acercarían mucho a elasticidades, esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues quedan bastante bien. Dicho eso, pues entonces vámonos al otro ejemplo, por favor. Vámonos al otro ejemplo. César, yo tengo una pregunta. Adelante. Adelante.
estoy formulando. ¿Qué pasa? Y esto también lo digo como por ya en la práctica. ¿Qué pasa si, digamos, un primer MCO tiene los 3 problemas? O sea, ¿cómo podría identificar yo cuál problema tengo que ir solventando primero? O cómo solucionar los 3, ¿verdad? Porque, digamos, cada problema sugiere una solución específica, pero no sé, me puse a pensar qué pasa si no tengo los 3, qué resuelvo primero y cómo sigo resolviendo los otros. Claro. Eso me dio mucha duda. No, es una muy buena pregunta esa, porque en un primer momento lo que nosotros deberíamos de ver es, ¿se acuerdan ustedes? Revisábamos que lo que debería de haber primero es la normalidad. Hay que tratar de buscar la normalidad. Una vez que tenemos normalidad, que es lo primero que deberíamos de buscar, podemos incluso, a veces controlando outliers o periodizando, ya vimos cómo se periodiza, ¿no? Se puede llegar a la normalidad. Puede existir el problema de auto, hetero o multi. Dejamos el de multi hasta el último, esa sería mi recomendación. Porque de los 3 problemas, multi, auto y heterocelasticidad, el de multi, digamos que es el menos, no el menos grave, pero el que se puede solucionar, digamos que más rápido. Puedes obtener tasas de crecimiento y puedes solucionar el problema. Pero la autocorrelación y la heterocelasticidad son otro asunto. Entonces, creo que empezaría por corregir la autocorrelación. Acuérdense ustedes que lo que debería de ser, si esto es 0 y este es el error, y acuérdense ustedes que además tiene unas bandas, el error, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos unas pequeñas bandas aquí, donde debería supuestamente de fluctuar el error. Pero si sucede, ¿verdad? Si sucede que el error tiene en el tiempo, es decir, este es el error, este es el tiempo y este es el error, y sucede algo como esto, decimos, pues es aleatorio. Pero si observamos que sucede esto, dices, es un movimiento sistemático, tiene autocorrelación positiva. Si tiene esto, es un problema de heterocelasticidad. Entonces hay que saber leer los residuales. Otro caso, es una muy buena pregunta la que hiciste por eso. ¿Qué sucede si, por ejemplo, tenemos algo como esto? Ya no voy a dibujar todo así con detalle, pero ¿qué sucede si tenemos algo como esto? Vamos a ver, al menos pongamos el 0. Digamos esto. ¿Qué sucede si pasa algo como esto? Nos está diciendo a gritos el error, periodízame. Por favor, hazme periodo. No soy el mismo, no tengo, si estoy hablando de la propensión marginal al consumo en el modelo Y o en el modelo keynesiano, ¿verdad? Es decir, más bien sería así: consumo igual a alfa más beta, ingreso. En el modelo keynesiano me está diciendo, ¿sabes qué? Periodízame, no valgo lo mismo aquí que acá, es decir, aquí puedo ser 0.80 y aquí 0.85 de propensión marginal al consumo. Periodízame, por favor. Otra situación, puede haber perfectamente un modelo aleatorio, pero pasa esto. ¿Qué sucede? Hay que controlar con atípicos, con variables cualitativas. Hay que controlar esos atípicos positivos y negativos con dicotómicas. ¿De acuerdo? Entonces, como pueden ver, la radiografía, la naturaleza, la anatomía del residual nos está diciendo mucho. Entonces hay que saberlo leer. ¿De acuerdo? Esto lo hemos comentado, los patrones de la heterocelasticidad, los patrones de la autocorrelación, estos últimos patrones que son
de periodización y de outliers, también hay que revisarlos, ¿no? Este problema de outlier y el de periodización pueden causar en sí mismo auto o heteroscedasticidad. ¿De acuerdo? Una vez que corregimos o que controlamos con variables cualitativas puntualmente esto, puede mejorar la normalidad y puede mejorar la autocorrelación y la heteroscedasticidad. De hecho, en la clase pasada vimos que la heteroscedasticidad puede ser controlada con este mecanismo de variables dicotómicas. ¿De acuerdo? Bien, regresemos. Espero haber contestado un poco lo que comentabas, Cristina. Sí, muchas gracias. Vamos a ver si les parece bien. Vamos a ver si les parece entonces abrir, por favor. Vamos a abrir ahora el otro archivo que les pasé, que ya hemos trabajado también. ¿Se acuerdan ustedes que era el archivo de carros sobre automóviles? Era el archivo, ahora verán, 11.7. Ahí está. ¿Qué sucede? Bueno, pues vamos a ver que si queremos explicar el rendimiento por los caballos de fuerza, por la velocidad máxima, por el volumen y el peso, ¿de acuerdo? Vamos a tener las siguientes correlaciones. Abrimos otra vez la matriz de correlaciones, es decir, View, análisis de covarianza, correlaciones, y otra vez la que nos va a importar es la primera columna. Nos dice, ¿sabes qué? Todas se relacionan de manera negativa. Todas impactan de forma negativa. En la medida en que se incrementan los caballos de fuerza, el rendimiento de gasolina cae. Si el volumen del auto es muy grande, si es una camionetota como las que suelen poner o traer mucha gente por acá, pues va a consumir mucha gasolina. Si el peso crece, pues también, ¿de acuerdo? Si la velocidad máxima del coche es muy grande, también el rendimiento de la gasolina cae. Pero el que más se relaciona de todos parece ser que es el peso. Luego le sigue los caballos de fuerza, parece ser. Volumen, velocidad máxima y volumen. Vale. Dices tú, bueno, pues entonces si yo hago un modelo en que el rendimiento MPG se explique por CF, que se explique aparentemente que tenga relación los caballos de fuerza con la velocidad máxima, y luego también el volumen con el peso, pareciera ser que podemos poner en un clúster, en un grupo, a estas dos variables y a estas otras dos variables. De alguna manera volumen y peso se correlacionan bastante. De hecho, si vemos volumen y peso, vean ustedes, aquí está el peso y aquí el volumen, se relacionan en 38%. No es tan grande en realidad. Si vemos los caballos de fuerza y la velocidad máxima, vean ustedes que la correlación es bastante alta. Aquí sí podemos pensar que hay como un clúster de variables aquí mismo. Podríamos nombrar ese clúster o este grupo de variables como la variable velocidad, mientras que este otro grupito podría ser el grupo de la estructura del coche, ¿no? Lo comento porque voy a ver por primera vez, creo que en los cursos que he dado, una solución también al problema de la multicolinealidad que se llama componentes principales. Lo vamos a ver rápidamente, ¿de acuerdo? Lo voy a ver ahorita mismo. Entonces, bien, vamos a ver esto. Dices, oye, ok, hago la regresión, perfecto, y me voy y me aboco a ver la BIF. Y dices, ups, amigo, estamos hablando de 3000, de 600, de 4000, de 32 y de 283 de factor de inflación de invarianza. O sea, enorme. Es enorme. Y de hecho, si me permiten, aquí puedo yo ver en Gretel rápidamente el índice de condición. Abro el mismo archivito y digo, bueno, pues ok, entonces modelo, mínimos cuadrados ordinarios,
Vale, pues entonces MPG se explica por ¿qué? Pues por caballos de fuerza, perfecto. Se explicaría por la velocidad máxima, perfecto. Por el volumen, perfecto. Y por el peso. Va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, tengo esto, tal, tal. Saco el factor de inflación de varianza, que está creo que aquí. Y en efecto ahí está. ¿De acuerdo? Ahí tenemos estos que son los factores de inflación de varianza. Bien, pero además de eso me muestra esto otro. Me muestra el índice de condición. Y me dice, ¿sabes qué? Hay 3 variables que tienen un problema grave. Estas. Y hay una variable que no te está dando ese problema. ¿De acuerdo? Que sería en este caso volumen. ¿De acuerdo? Las otras 3 te estarían dando un problema. Bien, ok, perfecto. Entonces, dices, bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver lo siguiente. Me voy a eViews y dices tú, bueno, pues según el profesor me había dicho que voy a calcular la primera diferencia, es decir, delta MPG. Pero ojo, dices tú, oye, pero ¿qué sentido puede tener la primera diferencia de MPG con un análisis de autos que los tenemos acá? Los autos pues tienen estas características, ¿no? El primer auto, que no, por cierto, ni pone cuál es, pues tiene un rendimiento de 65 millas por galón, tiene 49 caballos de fuerza, tiene una velocidad máxima de tanto, el volumen de tanto en pies métricos, me parece, cúbicos, o métrica cúbica, tiene un peso de tanto, no sé si esto en qué unidades esté. Y el segundo automóvil, pues, ¿qué tiene que ver con el primero? Puede ser que el 2 lo pueda yo haber puesto acá, en donde está el 10, y el 10 donde está el 2, y pues la primera diferencia no tiene ningún sentido, y es verdad, porque ante un set de conjuntos de datos, perdón, un set de datos que es transversal, pues no tiene sentido sacar la tasa de crecimiento, no tiene sentido calcular la primera diferencia, porque el ordenamiento es totalmente subjetivo. ¿De acuerdo? Por ahora mismo no tenemos ningún ordenamiento, a menos que ordenáramos las variables de menos a más, pero tendríamos que ordenar solamente una, las demás no pueden estar. Entonces, pues aplicamos logaritmos, también se supone que esa es una forma. Bueno, hagámoslo. Logaritmo de, casi que me va a salir más barato hacerlo así, control C, pegarlo aquí y anteponer el OG. Eso sí lo puedo hacer. Ahí está. He aplicado logaritmos. Es un modelo log-log. ¿Habrá arreglado el problema de multicolinealidad? No, ahí está presente todavía. ¿De acuerdo? Entonces, pues ¿qué hacemos? Dices tú, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues dividir entre algún factor, ¿no? Bueno, pues vamos a dividir. ¿Entre cuál factor podría ser? Bueno, pues habíamos visto que posiblemente se relacionen CF y VM, y de las dos pareciera ser que el que más estaba explicando era CF, me parece. Voy a dividir todo entre VM. Podría hacerlo. Bueno, pues ok. Entonces aquí sería C, aquí sería
CF entre BM. Aquí sería 1 entre BM. Aquí sería volumen entre BM. Y PS entre BM. Vean ustedes que sigo teniendo 1, 2, 3 y 4 explicativas. Y aquí la constante, pero por cuestiones de orden lo voy a poner acá antes. Ahí está. Ya no es significativa volumen entre velocidad máxima. Bueno, pero sigue siendo el modelo todo estadísticamente significativo. Es 218, pasa de 4. Vamos a ver el test en cuestión, el test relevante. Dices, híjole, sigo teniendo ese problema. Hay valores mayores a 100. ¿De acuerdo? Dices, chispas, ¿qué hago? Ya se me acabaron las sopas del menú, ya no tengo más. Viene aquí entonces componentes principales, compañeros. Y este va a ser un asunto que les puede resolver la vida en momentos puntuales. Vamos a verlo. Bien. ¿En qué consiste el asunto de componentes principales? Bueno, pues reduce las variables que estoy utilizando. Entiendo yo que tenía el Paint. Bueno, pues parece que lo cerré. Ok, propiedades 440. Ok, vamos a ver que tenemos ahora mismo una Y. Tengo una Y explicada. A ver, parece ser que me están diciendo algo. Se está trabajando. No sé quién está hablando. Vale, no pasa nada. Dice Y es igual a alfa más beta x1 x2 x3. Y en este caso x4. ¿Qué sucede si yo agrupo esta en una variable z1 y estas dos en otra variable z2? Y explico de esa forma allí. Y no solo eso, sino que además, fíjense ustedes, puedo generar unas variables z tal que z1 y z2 no se correlacionen. Se suele denominar sean ortogonales. No hay correlación alguna entre z1 y z2. ¿Y qué diablos es z1? Bueno, pues z1 es igual a una combinación lineal de x1, x2, x3, x4 multiplicada por un ponderador. ¿Vale? Y z2 de la misma forma. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, pues se puede hacer con un mecanismo que se llama componentes principales. Lo tiene, por supuesto, EBIUS. Vamos a hacerlo. Vamos allá. Bien. Lo voy a presentar y me gustaría que pusieran atención y después mejor esto lo hacen para que tengan una mejor comprensión del tema. Entonces, tenemos aquí las 5 variables, pero yo solamente quiero utilizar a las 4 para explicar, por lo tanto voy a eliminar por ahora MPG. Entonces digo, ¿sabes qué? MPG, aquí no, porque va a ser la que quiero explicar. Abro como grupo, le pongo de hecho nombre, es el grupo 3, ¿vale? Y voy a utilizar componentes principales. Vale, pues ahí está. Repito, lo que hice fue esto. Tengo esto, ver, componentes principales, y veo en primer término la tabla. ¿Y qué significa esto? Pues significa el autovalor máximo y el autovalor mínimo. De hecho, entre este y su raíz es el índice de condición. Vale, ok. ¿Qué más? Bueno, pues sucede
que estos autovalores me van a decir cuando estén por encima de la unidad, me van a decir ante ese cambio que estén por encima de la unidad y por debajo de la unidad, me van a dar el umbral para utilizar los componentes. En este caso, esas 4 variables se van a reducir a 2 factores o a 2 componentes. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera me está diciendo, ¿sabes qué? Reduce tus 4 variables en 2. Con ello vas a ganar lo siguiente: la proporción de la varianza que tienes en todo tu modelo. Con el primer componente explicas el 67% y con el segundo 27%, y por supuesto de forma acumulada con los dos obtienes una explicación de la varianza de todo tu modelo del 94%. Interesante, o sea que es marginal tener a las otras 2 variables. En efecto, es así. Oye, ¿y qué variables se están agrupando de alguna forma? Bueno, realmente el primer componente principal está tomando en cuenta a todas las variables, pero sin lugar a dudas unas pesan más que otras, y se puede observar que las que pesan aquí es caballos de fuerza, luego velocidad máxima y peso, estas 3. Y en el otro componente, la que pesa más, atención, solamente es volumen. Con lo cual, la primer componente, al tener caballos de fuerza y velocidad máxima y peso, la podríamos nombrar como, si lo quieren ustedes, algo así como la velocidad. Renombrar eso como velocidad, ¿no? Estas 3 variables las podría, en una sola palabra, en un solo concepto, pues velocidad. Y el componente 2 le podría llamar arquitectura o diseño, no sé, ¿no? Diseño del automóvil. Entonces vean ustedes cómo estamos reduciendo de las variables originales en variables, componentes o factores. ¿Vale? ¿Ok? Dices tú, bueno, pues interesante. Oye, ¿y por qué son 2 componentes? ¿Hay otra forma de verlo? Sí, aquí está. Vamos a ver la gráfica de eigenvalores. Vean ustedes que la línea roja divide precisamente la media aritmética de la suma de los eigenvalores. Para que vean que la álgebra lineal sirve. Eso de que las matemáticas no sirven es una burrada de parte de quien lo diga. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, vean ustedes, el primer y segundo componente por encima de esa media, que más o menos está alrededor de 1, ¿no? Pero puede no ser 1. Es la media aritmética de eso. Ese es el criterio, la media aritmética de esto, de la suma del promedio de estos valores característicos o autovalores o eigenvalores. Ok, nos está diciendo entonces que no debes de utilizar 3, sino solo 2. Perfecto. Bien, pues ¿y cómo los hago finalmente? Bueno, pues aquí te vamos a mostrar. Pueden salvar todo, ¿verdad? Pero vamos a ver entonces el grupo 3 otra vez. Aquí está el grupo 3. Ahí están todas mis variables explicativas. Y me voy ya no a View, sino a Proc. Y pongo realizar componentes principales. Y le voy a poner Z1 y Z2. Sí, así. A la Z1 le dijimos o la renombramos con velocidad. Y al Z2 le pusimos diseño. Pero puede ser algún otro concepto. Ok. Ahí están en este caso, los marcadores, la generación de las nuevas variables, que recuerden ustedes que, como habíamos comentado, la Z1 y Z2 son combinaciones lineales de las demás variables, solo que van cambiando los ponderadores. Va pesando más en Z1 una variable original más que otra, una más que otra. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y cómo diablos sé ese componente? Pues aquí. El componente eigenplots. Principales componentes, tabla. Es que pasé de grupo 3. Ahí está. Vamos a ver componentes principales. Y aquí está. No, es la primera.
Componentes principales, ejemplos. No, tabla. Aquí está. Estos serían los componentes, las cargas. ¿De acuerdo? Entonces, esta carga serían los U que estoy teniendo acá. El punto 59, el punto 56 son estos que tengo acá. ¿De acuerdo? Son los que van a conformar los ponderadores que van a conformar el Z1 y el Z2. Bueno, sí, muy bien, pero hagamos pues la regresión finalmente. LS, MPG, C, Z1 y Z2. Z1 he renombrado diciéndole que es la velocidad. Z2 es el diseño, porque es el volumen del auto, ¿no? Cómo está diseñado el auto. Enter. Ok. Impactan negativamente, ya lo veíamos, ¿sí? En efecto. ¿Son estadísticamente significativas? Sí, lo son. Por sí mismas, cada una de ellas pasa de 2 absoluto. El modelo pasa de 4, es 152. Pero bueno, ¿y qué sucede con el factor de inflación de varianza? Para allá vamos. Es 1. Es decir, no hay autocorrelación de ninguna forma. Con Cristina habíamos hecho el ejercicio cuando R es igual a 0. Es decir, cuando tenemos esta situación, ¿verdad? El factor de inflación de varianza, cuando R cuadrada 2, 3, es decir, de la variable x2, x3, cuando eso es 0, el factor de inflación de varianza es 1. Pues eso es lo que está sucediendo acá. Cuando hacemos la ortogonal, que sea ortogonal, las variables sean ortogonales. Cuando hacemos eso, tenemos entonces que no existe de ninguna forma autocorrelación. Y de hecho, si todavía lo quieren comprobar de otra forma, puedo correlacionar, como hace rato, Z1 y Z2. ¿De acuerdo? Las abro. Calculo su correlación. Y tengo que este es 0. ¿De acuerdo? Este valor para todos los fines es 0. Por tanto, la correlación entre Z1 y Z2 es absolutamente 0. Y de hecho, si hago una regresión auxiliar de Z1 contra Z2, vean lo que tengo. Z1 y Z2. Para todos los efectos este es 0. La T calculada es bajísima, con lo cual superrecte, archirrecte contra rechazamos. Aceptamos, que este es 0. Ante la hipótesis nula de que este valor es 0, lo aceptamos al 100%. No explicamos absolutamente nada. No hay nada que explicar. Son ortogonales. Z1 y Z2. ¿De acuerdo? Es decir, no tienen ninguna autocorrelación. No tienen ninguna asociación. No tienen ninguna correlación, ninguna covarianza. No autocorrelación, covarianza, asociación. ¿De acuerdo? Esta es pues la forma de poder realizar nosotros los componentes principales. Y esto de hecho en SPSS lo estuve haciendo, los mismos datos, ¿de acuerdo? Ahí están. Y tenemos esto, los mismos, más o menos los mismos datos, porque aquí van cambiando un poquito, pero tenemos, fíjense ustedes, la varianza. ¿Se acuerdan ustedes que con dos componentes principales, uno era de 67% y otro 27%, y acumulados 94%? Esto lo veíamos en Gretel, me parece que aquí estaba. No, en eViews, me parece que era eViews. Vamos a ver si lo tengo aquí y verán que coincide. Grupo 3, ahí está, View, componentes principales, tabla, ahí está, y veíamos pues que la proporción de la varianza era 67 con el primer componente y 27 con el segundo. En SPSS es exactamente lo mismo.
27, 67, perdón, y 27. Y sumadas son 94. ¿De acuerdo? Y nos pone un gráfico interesante, a diferencia de eViews, ¿de acuerdo? En el cual tenemos en un lado, ¿verdad?, el componente de volumen y de peso, y también de están pegados al eje de componente 1, el PS, CF y B, están agrupadas, y muy independientemente está el volumen, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí, pues entonces, que hay un agrupamiento de esta parte y hay un agrupamiento en la parte del volumen. Por eso decíamos que esto sería la velocidad, estas tres, y esta sería, digamos, el diseño. Imagínense que tuviésemos 20, 30 variables. Seguro tenemos multicolinealidad. Una forma de paliar eso es con componentes principales, o también se les suele denominar una variante análisis factorial. ¿De acuerdo? Bien, este tema no lo suelo dar porque es un tema ya un poco más de más nivel, pero sí lo quise dar ahora porque pues en esta clase creo que, y dado que se va a grabar, tenemos ya suficientes sopas para detectar, un menú suficiente para detectar y un menú suficiente para poder corregir la multicolinealidad. Y me quedo quizás con lo que comentaba la compañera Cristina, que ¿qué es lo que debemos de ver a la hora de corregir? En primerísimo lugar, normalidad. En segundo lugar, hetero y autocorrelación. Y dejar al último multicolinealidad, porque es un tema que relativamente fácil se suele incluso a veces controlar o subsanar si subsanas las dos primeras, auto y hetero. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que hacemos transformaciones de primeras diferencias y eso le hace bien a la multicolinealidad. Entonces ese sería el orden: normalidad, auto, hetero y multicolinealidad, en ese orden. Y por supuesto saber leer los gráficos que tenemos ahora en nuestra pantalla. Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta, compañeros? Bueno, pues nada. Ese último método que hizo, la verdad es que me confundió un poquito. Ok. Pero no sé si va a hacer como un video de eso. Como Sí. De hecho, ¿qué te parece? Te propongo esto, dado que nos lleva menos de 5 minutos. ¿Por qué no lo hacemos tú y yo? Te cambio la pantalla y lo volvemos a hacer. ¿Qué te parece? Ay, está bien. Perfecto. Hay otra pregunta. Sí. Con lo mismo, en lo mismo que le preguntaba de cómo verlo en los modelos, entonces digamos, es que todavía sigo pensando en eso. Ajá. Digamos, yo saco un MCO y veo que tengo, sí tengo normalidad, después empiezo a ver que tengo problemas de auto y heteroelasticidad. Exacto. Entonces, digamos, primero corrijo la autocorrelación transformando el modelo. Luego, a ese modelo ya transformado, si ese modelo ya transformado, si ya tiene que heteroelasticidad, ese lo vuelvo a transformar, como en esos pasos, que eso lo confundo. Sí, como imagínate, ¿no? Quizás en tu mente me pongo y dices, ok, tengo normalidad, pero tengo autocorrelación, es decir, tengo algo como esto. Aplico mínimos cuadrados generalizados, ¿de acuerdo? Aplico Cochrane-Orcutt, por ejemplo. Y dices tú, pero luego me da varianza todavía. Ahora tengo que hacer una transformación dividiendo por la raíz cuadrada sobre ese modelo que ya de por sí se me parecía complicado, que es el de Cochrane-Orcutt. Ajá. Bueno, pues dices tú, bueno, puede ser que sí. Puede ser que en un primer momento yo tenga este modelo. Y dices tú, bueno, entonces lo que os quiere decir usted es que entonces yo tengo que hacer esto, si hay autocorrelación. Por tanto, esto es Y transformado. Y ya tengo Y transformado. Y voy a poner entonces ahora, bueno, pues ya no betas, vamos a ponerle gamas. X transformada.
transformada en primeras diferencias, es decir, esto. Y beta y gamma 2, este es gamma 1, x1 transformada, x2 transformado. Pero sucede que después veo que hay, ya mejoré el tema de autocorrelación, la autocorrelación y la normalidad ya están perfectas, muy bien, pero tengo heterocedasticidad. Y me dice la heterocedasticidad que pues si x2 está causando, entonces lo que tengo que hacer es dividir todo, por ejemplo, entre la raíz cuadrada de, ¿verdad? x2. Pues vamos a poner teta aquí y x1 entre la raíz cuadrada de x2 transformado. Y este, te acordarás que era psi, y aquí vamos a poner entonces, pues esto es la raíz cuadrada de x. Pues sí, a lo mejor puedes y debes de hacer eso, pero generalmente cuando tú ya aplicas esto, Prince-Winston o Cochran-Norcutt, generalmente ya tu tipo de residuales van a ser más o menos como este. Lo único que tendrías que hacer es más bien el paliar o controlar estos generalmente puntos atípicos. ¿De acuerdo? Ya con Cochran-Norcutt y Prince-Winston generalmente lo que sucede es esto. O bien, si el problema más grave que observas es de heterocedasticidad, pues aplicas entonces este modelo, ¿no? Y ya aplicando este modelo, nuevamente tus residuales van a ser más o menos estos. Y nuevamente ya lo único que falta hacer es controlar algunos puntos atípicos. Generalmente eso es lo que sucede. Que cuando corriges auto, generalmente estás corrigiendo bastante de la heterocedasticidad, si acaso existieran las dos a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, no te espantes, por ahí vamos. Y bueno, todo esto surge porque pues hay que... te paso mi pantalla. Porque... pues con la experiencia se va ganando bastante, ¿no? Entonces, okay. Haciendo uno y otra vez los ejercicios. Bien, vamos pues entonces, presenta por favor. Sí, como no. Y abrimos, ¿verdad? O estamos, de hecho tienes abierto creo el 11.7. Ya Mientras lo haces, sí, mientras lo haces, déjame decirles, es el 11.7. Mientras lo ubicas, déjame ahora que mostrarles que esto también se puede hacer en Gretel. Déjame hacerlo rápidamente mientras ubicas tu archivito. Aquí está, un segundito nada más. Voy. ¿Qué presenta usted? Presento rápidamente. No te tardo 2 minutos. Creo que ya ahí se está viendo. Y vale, creo que sí. Aquí estamos en Gretel con lo mismo. ¿Qué hacemos? Pues generamos, nos vamos a ver componentes principales. Ponemos, ya hemos dicho, CF. Ponemos pues, la velocidad máxima, CF, volumen y peso. Vale, ok. Aceptar.
utilizamos el método de matriz de correlación, ligeramente el de matriz de covarianzas. Ok, y nos dice nuevamente el valor propio máximo y el valor mínimo. Vale, perfecto. Y tenemos los componentes. ¿Cuáles son los componentes? Estos 4. Ok, hemos dicho que si vemos los autovalores, vemos que aquí pasa de 2,6 a 1. ¿Cuál es el umbral de con cuántos componentes debemos de quedarnos? Pues solamente con aquellos que estén por encima de estos, ¿de acuerdo? De 1. De hecho, mentalmente yo saco la cuenta, mentalmente me puedo equivocar. Son 2.6 y 1.1 son 3.7 y 2, 3.9, casi 4. 4 entre 4 es 1, con lo cual la media aritmética de esto es 1. Entonces, veo que aquí todo lo que esté por encima de 1, ese va a ser mi umbral. Es decir, en este caso, si hubiese tenido yo, o mejor dicho, si hubiese tenido yo 10 componentes, porque tengo 10 variables, y todos los dos primeros son 2 y 1, y los demás son 0.5, 0.2, 0.3, pues solamente voy a tomar el componente principal que está por encima de la media aritmética. En este caso la media aritmética es de 1, más o menos de 1. Entonces está claro que se detiene en el umbral 2. Vale, ok. Entonces voy a tomar solamente 2 componentes. Imagínate por alguna razón, si quieres también en otro ejemplo, que aquí en lugar de ser 0.20 hubiese sido 1.01. 1.01. Pues entonces debí de haber tomado 3 componentes principales. ¿Por qué? Porque la media aritmética de valores propios, la suma de 2.6, 1.1, 0.2, 0.0, me da 3.9 o casi 4. Dividido entre 4, pues me da 1. ¿Vale? Entonces, ese es el umbral que debo de tomar, o uno de los umbrales que se pueden tomar para componentes principales. Estos son los ponderadores U. ¿Cuáles ponderadores U? ¿De qué me está hablando? De estos que estábamos viendo por acá. Es decir, la conformación de variables, en este caso, variables de componentes, creo que se borró, tristemente. ¿Sí? No, aquí está. No, sí se borró, lo siento. Entonces decíamos que Y estaba en función de x1, x2, x3 y x4. Pero de alguna forma esta se está relacionando con esta y esta con esta, o alguna de ellas con otra. ¿Qué hacemos? Hacemos reducción de variables como z1 y z2. Es decir, engloba z1 a estas dos, digamos, y z2 a estas dos. ¿Pero qué significa z1? Pues no significa otra cosa más que una combinación lineal de x2, x1, x3 y x4, pero ponderando, encontrando esos ponderadores. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el método de eigenvalores. Vale, ahí está. Ahora bien, rápidamente, bueno, pues entonces generemos esos aquí. Sí, todos los componentes, o nada más los dos primeros componentes. Nada más los dos primeros me interesan. Ok, perfecto. Sigo estando en Gretel. Ahí está. Ya generó PC1, componente principal, y componente principal 2. Con lo cual, ahora obtengo mínimos cuadrados ordinarios. Quiero explicar MPG y lo quiero explicar con componente principal 1 y componente principal 2, para que de una vez quede hecho en Gretel, que también se puede hacer. Ahí está. Nos da exactamente la misma regresión que antes. Exactamente la misma. Estadísticamente todo el modelo significativo y por sí mismas las variables PC1 y PC2, que hemos dicho que PC1 engloba 3 variables, de hecho, que les llamamos velocidad. A todas les ponemos el adjetivo de o el nombre de velocidad, y a PC2 simplemente es el volumen, que le hemos dicho que es el diseño del automóvil. Vamos a ver ahora si tiene colinealidad. Factor de inflación de varianza 1. Por lo tanto,
no hay colinealidad. Hemos resuelto el problema de multicolinealidad. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí que ya quedó claro que también se puede hacer en Gretel, vámonos entonces por último a remarcar este ejercicio, si me lo permites, abusando de ti, compañera Cristina. Discúlpame. Vamos pues entonces a detener la presentación. Preséntanos tu pantalla, por favor. Voy. Ahí está. Perfecto. Ahí voy. Es esta. Exactamente. Entonces, hacemos exactamente, es exactamente eso. Hacemos el modelo MCO. Yes. Y vemos la BIF. Exacto. Y tenemos, vean ustedes, 130. Bueno, todos son mayores que 100, ¿no? Casi la mayoría. Ahí está. Ok, seguimos adelante. Entonces no nos sirve ese modelo porque hay multicolinealidad. Entonces vamos a calcular componentes principales. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hacemos? Pues restauramos. Restauramos ahí por un momento. Ok. Y seleccionamos, porque van a ser las explicativas, CF, BM. No importa el orden, ¿verdad? No importa. Vol y el peso. Weight. Ok. Las abrimos como grupo. Guardamos ese grupo. Vamos a ponerle un nombre. En este caso en el tuyo es grupo 1. Vale, ok. Y decimos, oye, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues lo que realmente está, el problema ahora son 4 variables, pero imagínate si son 40, que puede darse el caso, ¿eh? En la encuesta, en la IHPM pueden ser 40 variables, ¿no? Y quieres ver cuáles explican a la pobreza, pues lo puedes hacer con análisis de componentes principales. Entonces, ¿cómo lo haces? Reduciendo variables. ¿Qué significa eso de reducir variables? Pues vamos a generar unas variables Z que van a contener a las variables originales, pero estas variables Z tienen la virtud de que no se correlacionan, no hay colinealidad. Entonces nos vamos a ver, View, nos vamos a Principal Components o componentes principales, vemos en el primer momento la tabla y tenemos ahí los eigenvalores, ¿no? Sumamos mentalmente, pueden ser otros los datos, ¿no? Pero aquí decimos 2.6 y 1.1, 3.7, más 0.2, 3.9, básicamente 3.9. Entre 4, pues más o menos 1. Entonces, todos los que estén por encima de 1 son los componentes con los cuales me voy a quedar. Y en este caso son el 1 y el 2. El 3 y el 4, olvídate. No nos sirve. Valores, ¿de dónde salen? El eigenvalor. Bueno, es que tú tienes tienes las X, las variables originales, ¿vale? Ok, vale, ok. Ahora, estas variables originales conforman una matriz que se llama X. ¿De acuerdo? Las 4 variables, ahí está. En este caso, en estricto sentido, estamos hablando de una matriz de 81 filas y 4 columnas. ¿Vale? Pero además, nosotros sabemos que tenemos que trabajar con la matriz X transpuesta por X. Créeme por ahora que X transpuesta por X te va a dar una matriz de 4 por 4. ¿De acuerdo? Una matriz de 4 por 4. Es decir, si tú multiplicas, si tú ves ahí, ponen en los comandos, por favor. Si tú tienes una matriz de 4 por 81, ponle ahí 4 por 81, 4, ahí en comandos, ahí, aunque nos dé un error ahorita no pasa nada, y lo multiplicas por 81 por 4, es decir, ahí seguidito ponlo, después del 81 por 4,
Si tienes esas dos matrices, es decir, la matriz X transpuesta por X, te va a dar una matriz resultante de los extremos, 4 por 4. Ponle igual a 4 por 4. Ahora, si tú sacas los eigenvalores y los eigenvectores de una matriz de 4 por 4, te va a dar como máximo 4 eigenvalores o autovalores. Los autovalores es una propiedad que se ve en álgebra matricial. Y en el caso de econometría, esos eigenvalores muestran la varianza de estas matrices, de estas variables. ¿Vale? Entonces, así como existe la propiedad del determinante de una variable, de una matriz, pues también existe el autovalor de esa matriz. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, estos son los 4 eigenvalores o autovalores. 2.69, 1.10, 0.20 y 0.004. ¿De acuerdo? Entonces, ahora bien, la suma de estos eigenvalores o autovalores, eigen es en alemán auto, o el mismo, ¿no? O el propio. Entonces es el autovalor, la suma de esos te da 3.9. Si tú sumas 2.6, 1.1 y 0.2, te da básicamente 3.9 o 4. Dividido entre 4, pues te da, ahí está el promedio, ¿no? Promedio 1. Ahí dice suma 4. En realidad da exactamente 4, fíjate. Y el promedio, average, es igual a 1. Ahí está encimita. Después de donde dice eigenvalores, ¿no? Dice sum igual a 4 y average 1. Entonces todos los componentes, porque todas las filas son componentes principales, todos los que estén por encima de 1 son los que se quedan. Y se descartan todos los que estén por debajo de 1. Entonces queda componente 1 y componente 2. ¿Vale? Ahora dices tú, bueno, pero a ver, yo tengo un vector de 81 datos. Ahí veo 4 datos. Es que simplemente es el autovalor. Vamos hacia abajo, vemos las cargas o los ponderadores. Vete hacia abajo. Y entonces el componente 1, que es la primera columna, tú puedes ver ahí exactamente que en realidad tú debes de saber que para un eigenvalor hay un eigenvector, ¿no? Esto se ve en álgebra lineal. Entonces, lo que tenemos es el primer eigenvector, PC1, el segundo eigenvector, PC2 y así. Pero vemos que en PC1, el componente principal 1, el que tiene la mayor carga es caballos de fuerza, velocidad máxima y peso. Es decir, que ese componente principal está representando a esas 3 variables. Reduce en una variable a esas 3 variables. Y las más representativas son esas 3. Caballos de fuerza, velocidad máxima y peso. A esto le hemos denominado o renombrado nosotros que es el vector, entre comillas, ya no de caballos de fuerza, ya no de velocidad máxima, ya no de peso, sino le hemos denominado el vector velocidad. ¿Vale? Entonces ahora el PC2, ¿cuál es el vector, la carga más importante? Volumen. El volumen de un volumen métrico, cúbico, ¿no? de un auto, pues tiene que ver con su diseño. Por eso le puse diseño, el vector del diseño. Vale, ok. Ahora, vámonos por favor a salvar. Ponle name y ponle ahí tabla de componentes principales o un acrónimo. Ok, perfecto. Y ahora restauramos, por favor, y volvemos a abrir nuestro grupo número 1, el grupo 1. Creo que ahí lo tienes, ¿verdad? De hecho ahí lo tienes, fíjate. Sí que lo tienes. Es tabla componentes. Entonces dale ahí, clic. Ahí está, de hecho ahí está. Entonces debimos de haberle dado, yo no te dije, fue culpa mía, freeze, congelar y luego darle un nombre. Pero bueno, no importa. Ahora queda esto grabado. Nos vamos a proc,
al botón PROC, procesos, y vamos a realizar componentes principales. Está ese mero. Y le vamos a decir, oye, genérame con, pues, ¿qué te gusta? La letra, pues he nombrado Z para no enturbiar las cosas, Z1 y Z2. Ahí es donde va a generar las 81 observaciones para cada vector. Ahí le dejamos, ahí no le tocamos, aceptar. Entonces debes de recordar que Z1 y Z2 son combinaciones lineales de las 4 variables. Vale, ok, pero representan, la Z1 representa 3 variables y Z2 representa fundamentalmente a la variable volumen. Ok, hagamos ahora la regresión. LS, MPG, C, Z1 y Z2. Perfecto, enter. Entonces ahora tenemos que Z1, que es la variable de velocidad, impacta 5 unidades hacia abajo al rendimiento de MPG, al rendimiento de gasolina. Porque acuérdate que MPG es millas por galón de gasolina. Y Z2 hemos dicho que es diseño. Bueno, pues si el diseño aumenta de volumen, pues esto va a ir en contra del rendimiento. Pero quien pesa más de las dos, de hecho casi 3 veces o 2.5 veces más, es sin lugar a dudas la variable Z1, es la que importa más. Tiene mayor significancia, es de menos 16, y tienes un modelo, las dos son significativas, tienes un modelo que en su conjunto pasa de 4, es 152, la F estadística. Vamos a ver, por favor, Cristina, el BIF. Coeficiente, está, es 1. ¿Te das cuenta? O sea, no hay, tiene la mínima colinealidad. Es 1. Acuérdate que estaba entre 1 y 10, era pasable. Mayor de 10 y hasta 100 era ya grave. Pues aquí tenemos la mínima. La mínima. Ahora, pero, ajá, dime. Cuando es 1, tienes que ver cuadrado es casi... Es 0. Exactamente. Lo que está diciéndote, no, que la correlación entre las independientes es 0. Eso es lo que te está diciendo. Sí. Como acá tenían, me confundí. Ajá. Ahora fíjate tú, hagamos lo siguiente. Hagamos una regresión entre Z1 y Z2. Así como hacíamos la regresión, ¿te acuerdas? Si quieres, hagámosla. Haz la regresión de CF y velocidad. Ponle una C. Ajá. Y vas a ver que hay una correlación alta del 93%. Ahora haz lo mismo, pero con Z1 y Z2. Con una C. Ajá. Está bien, no te preocupes. La R cuadrada es de 0. No hay multicolinealidad. Son variables que se llaman Z1 y Z2, o los componentes principales son variables ortogonales, es decir, hay un ángulo de 90 grados entre ellas. No tienen ninguna colinealidad. ¿De acuerdo? Esta es una forma de salvar la colinealidad. Entonces, por eso te decía, imagínate que estás trabajando la EHPM y te piden investigar las razones o las causas de la pobreza. Y tienes 40 variables explicativas: edad, sexo, lugar donde nació, el ingreso de su papá, de su mamá, su edad, su educación de su papá, de su mamá, los hermanos, los hijos que hay en esa familia, los estudios que tienen, si tienen agua, si no tienen agua, si tienen, en fin, muchas variables. Y dices, tengo 40 variables, ¿cómo diablos le hago? Porque es imposible manejar 40. Dices tú, reduzco con componentes principales o con análisis factorial. Esta es la forma. ¿De acuerdo? Hay una matemática más elaborada que esto, yo lo sé, pero es un poco la idea. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta es una forma que no viene en el libro de Gujarati, ¿de acuerdo? No viene, no se trata, pero que quería comentárselas a todos,
No necesitan hacerla, por supuestísimo, en su trabajo final, pero sí quería que quedara constancia en el video y en nuestro trabajo de que lo hemos visto, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias y yo entiendo que nos veríamos el sábado, ¿de acuerdo? El sábado de 9. Entonces te voy a pedir de favor que les des un mensajito a todos diciendo precisamente eso, de que nos vemos el sábado de 9 a 10:30 y que se va a grabar la sesión. Y el tema que se va a ver es variables dicotómicas. ¿De acuerdo? Okay, vale, les digo. Por favor, Cristina, pues disculpa que te haya tomado más tu tiempo. Muchas gracias. No se preocupe, a usted. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego, buenas noches.